el Imperio Español estaba convencido de una cosa. Ningún pueblo podía resistir sin comunicación clara, sin órdenes escritas y sin una jerarquía visible. Para ellos, la dominación comenzaba cuando se cortaban los mensajes, se eliminaban los jefes y se desorganizaba la información. Eso había funcionado en otras tierras, pero en el territorio mapuche, ese principio falló desde el inicio. Los cronistas dejaron constancia de un fenómeno inquietante. Las tropas avanzaban, los fuertes se levantaban, los caminos parecían seguros, y aún así, los mapuches sabían. Sabían cuándo atacar, cuándo retirarse, cuándo dispersarse. No había cartas interceptadas, ni mensajeros capturados en cantidad suficiente como para explicarlo. Simplemente, la información circulaba. Para el imperio, aquello era incomprensible. Los españoles buscaron señales visibles de coordinación, estandartes, marcas militares, símbolos de mando. No los encontraron. Buscaron escritos, tablillas, registros. No existían. Creyeron entonces que se trataba de improvisación o de casualidad. Se equivocaron. Lo que no entendían era que estaban frente a un sistema de comunicación que no se manifestaba como ellos esperaban. El mundo mapuche no separaba la palabra, el símbolo y la acción. Todo comunicaba. Todo tenía significado. Pero ese significado no estaba destinado a cualquiera. Solo quien pertenecía al mismo universo cultural podía leerlo. El error del imperio fue pensar que, si algo estaba a la vista, no podía ser secreto. Los tejidos, por ejemplo, fueron uno de los primeros elementos malinterpretados. Para los españoles, eran adornos, vestimentas rústicas, artesanías sin mayor importancia. Para los mapuche, eran portadores de información, no de mensajes cifrados en el sentido europeo, sino de señales claras para quien sabía observar. Un diseño no era una elección estética arbitraria. Indicaba procedencia, parentesco, situación social y, en ciertos momentos, postura política. Un español veía colores y formas. Un mapuche veía pertenencia. Este lenguaje no estaba oculto. Estaba expuesto a plena luz del día. Precisamente por eso resultaba tan eficaz. Nadie sospecha de aquello que cree comprender. Nadie interroga lo que considera simple decoración. Así, la información circulaba sin levantar alarma. Los cronistas anotaron con desdén la abundancia de tejidos y adornos. Nunca imaginaron que estaban observando un sistema de identificación que les pasaba por delante sin ser detectado. Los mapuche podían reconocer aliados, visitantes y forasteros con solo una mirada. El imperio, en cambio, avanzaba a ciegas. Pero el código mapuche no se limitaba a lo textil. La palabra misma funcionaba en distintos niveles. Los parlamentos, tan celebrados por los españoles como ejemplos de negociación, estaban cargados de significados que escapaban a su comprensión. Lo que para ellos era un discurso directo, para los mapuche podía contener advertencias, compromisos condicionados o rechazos velados. La lengua no se usaba solo para decir, sino para sugerir, advertir y medir. Una frase podía significar una cosa en apariencia y otra muy distinta para quien conocía el trasfondo cultural. Los españoles escuchaban, traducían y asentían, convencidos de haber entendido. Muchas veces no habían comprendido nada. Este uso de la palabra generó no pocos errores estratégicos. Creyendo haber asegurado alianzas o pactos duraderos, las autoridades coloniales se sorprendían cuando estos se disolvían sin previo aviso. Desde su perspectiva, se trataba de traición. Desde la lógica mapuche, el mensaje nunca había sido el que ellos creían. La comunicación no dependía de la escritura, porque la escritura fijaba lo que debía permanecer flexible. El mensaje mapuche estaba vivo. Cambiaba según el contexto, el momento y la necesidad. Esa adaptabilidad era una ventaja decisiva frente a un enemigo que dependía de órdenes rígidas y cadenas de mando formales. Incluso el territorio hablaba. Caminos alterados, senderos borrados, señales naturales modificadas de forma sutil comunicaban presencia, peligro o seguridad. No eran marcas evidentes, eran cambios casi imperceptibles para quien no conocía el lugar.
El mapuche los leía como quien lee un texto conocido. El español los ignoraba o los atribuía al azar. Por eso, muchas emboscadas parecían imposibles de explicar. Las tropas avanzaban convencidas de que nadie sabía de su presencia. El enemigo ya los esperaba. No porque hubiera espías infiltrados en cada fuerte, sino porque el territorio mismo transmitía el mensaje. El imperio nunca logró cortar esta red de comunicación porque nunca logró verla. Intentó prohibir reuniones, controlar desplazamientos, vigilar mensajeros visibles. Pero el sistema no dependía de un solo canal. Estaba disperso en la vida cotidiana, en la vestimenta, en la palabra, en los gestos y en la relación con el entorno. Esta forma de comunicación no buscaba engañar mediante artificios complejos. Su fuerza residía en la incomprensión del otro. No era necesario ocultar el mensaje si el enemigo no tenía las herramientas para leerlo. Así, mientras el poder colonial creía estar enfrentando una resistencia desorganizada, en realidad combatía contra una red silenciosa, eficaz y profundamente enraizada en la cultura. Una comunicación que no necesitaba escribirse, porque estaba inscrita en la forma misma de vivir. El código mapuche no fue una invención para la guerra. Era anterior a ella, pero en el choque con el imperio, se transformó en una de sus armas más persistentes. Y mientras los españoles intentaban imponer su lengua, sus leyes y sus símbolos, seguían sin comprender los signos que tenían delante de los ojos. A medida que la presencia española se volvió más constante, el error de interpretación se profundizó. Cuanto más observaban los mapuche, menos los comprendían. Creyeron que, al no hallar escrituras ni emblemas oficiales, estaban frente a una sociedad simple, incapaz de organizarse de manera compleja. Esta conclusión, repetida durante décadas, fue una de las mayores fallas estratégicas del dominio colonial. El cuerpo mismo se convirtió en un espacio de comunicación. La vestimenta, lejos de ser un adorno trivial, funcionaba como un registro visible de pertenencia y posición. Los tejidos no se elegían al azar. Cada forma, cada repetición, cada disposición de colores tenía un sentido compartido. No era necesario explicarlo. Quien pertenecía al mismo mundo lo reconocía de inmediato. Un diseño podía indicar procedencia territorial. Otro, linaje familiar. Algunos marcaban alianzas recientes. Otros, antiguos conflictos aún no resueltos. Incluso el modo de portar una prenda transmitía información. Nada de esto estaba oculto. Todo estaba expuesto. Y, sin embargo, nada era comprendido por el invasor. Los españoles describieron estos tejidos como rústicos, repetitivos, carentes de refinamiento. No se detuvieron a observar que, en su aparente simplicidad, existía una coherencia que se mantenía a lo largo del tiempo y el espacio. Esa coherencia no era estética, era comunicativa. Permitía reconocer rápidamente quién era quién en un territorio sin necesidad de presentaciones ni palabras. Este sistema resultaba especialmente eficaz en tiempos de tensión. Cuando la guerra se aproximaba, ciertos símbolos se volvían más frecuentes. No anunciaban el conflicto de forma abierta, pero lo hacían evidente para quienes sabían leerlos. Así, la preparación no requería convocatorias formales ni mensajes explícitos. Bastaba con observar. El imperio nunca logró prohibir estos símbolos porque nunca los identificó como tales. Intentó regular armas, reuniones y desplazamientos, pero no podía controlar la forma en que una comunidad se vestía. En esa aparente libertad, la información seguía fluyendo. La identificación visual también cumplía otra función crucial: la protección. En un contexto de persecución y castigo, reconocer rápidamente a un aliado podía significar la diferencia entre la vida y la muerte. No hacía falta preguntar. El cuerpo hablaba. Los cronistas registraron su sorpresa ante la rapidez con que los mapuches se reconocían entre sí, incluso en territorios amplios. Atribuyeron esto a lazos familiares difusos o a una supuesta homogeneidad cultural. No comprendieron que estaban frente a un sistema activo de reconocimiento mutuo. Este lenguaje simbólico no se enseñaba como una lección formal. Se aprendía viviendo.
Desde la infancia, los miembros de la comunidad internalizaban estos significados a través de la observación y la práctica. No hacía falta explicarlos. Formaban parte del mundo cotidiano. Por eso, resultaban imposibles de erradicar. La administración colonial intentó introducir vestimentas europeas como forma de homogeneizar y controlar. En algunos espacios lo logró parcialmente, pero incluso allí, los mapuche adaptaron los nuevos materiales a sus propios códigos. El símbolo no residía únicamente en la forma externa, sino en la intención y el significado compartido. Este proceso de adaptación confundió aún más al poder colonial. Creyeron que la adopción de elementos externos significaba asimilación. En realidad, era una transformación estratégica. El código se mantenía, aunque cambiara su apariencia. La misma lógica se aplicaba a otros objetos cotidianos. Adornos, herramientas y disposiciones espaciales transmitían información contextual. No eran mensajes diseñados para ser descifrados por cualquiera. Eran señales destinadas a quienes compartían el mismo marco cultural. Su eficacia dependía precisamente de esa exclusividad. El imperio, obsesionado con la escritura y el documento, no supo cómo enfrentar una comunicación que no dejaba registros permanentes. No había archivos que confiscar, ni mensajes que interceptar. La información existía mientras era necesaria y luego se disolvía en la vida diaria. Este carácter efímero dificultaba cualquier intento de represión sistemática. Para destruir un mensaje, primero había que reconocerlo como tal. Y eso era algo que los españoles rara vez lograban. La comunicación mapuche no se ocultaba en la sombra. Circulaba a plena vista, protegida por la incomprensión. Así, mientras las autoridades coloniales creían estar avanzando en la pacificación, la red simbólica seguía activa. Las alianzas se mantenían. Las advertencias circulaban y las decisiones se coordinaban sin necesidad de estructuras visibles. El poder colonial actuaba sobre lo evidente. El código mapuche operaba en lo que parecía trivial. Este desfase de comprensión tuvo consecuencias profundas. Permitió que la resistencia se reorganizara una y otra vez, incluso después de golpes severos. El imperio nunca logró cortar la comunicación porque nunca entendió dónde residía. El lenguaje de los símbolos no buscaba impresionar ni intimidar. Su objetivo era más simple y más profundo: asegurar la continuidad. Mientras el significado compartido sobreviviera, la comunidad podía adaptarse, moverse y resistir. Y ese significado, inscrito en la vida cotidiana, resultó ser uno de los mayores desafíos para un poder acostumbrado a dominar a través de lo visible y lo escrito. Si los símbolos visibles confundieron al poder colonial, la palabra fue el terreno donde la incomprensión alcanzó su punto más alto. Los españoles creían dominar la comunicación porque podían traducir la lengua. Pensaban que, una vez entendidas las palabras, el mensaje quedaba al descubierto. Sin embargo, la traducción nunca fue equivalente a la comprensión. Lo que se decía no siempre era lo que se comunicaba. La figura del Werken fue central en esta dinámica. No era un simple mensajero ni un portavoz mecánico. Su función exigía memoria, precisión y una profunda comprensión del contexto. El Werken no repetía palabras, transmitía intenciones. Y esas intenciones podían variar según el receptor, el momento y la situación. La información no estaba contenida únicamente en el mensaje, sino en la forma de entregarlo. Los españoles observaron a estos mensajeros con atención, pero nunca lograron captar su verdadero alcance. Los consideraron emisarios menores, prescindibles, fácilmente reemplazables. No comprendieron que el Werken no llevaba consigo un texto fijo que pudiera ser confiscado o alterado. Llevaba un sentido compartido que no podía ser arrebatado por la fuerza. La palabra mapuche operaba en distintos niveles. Una frase podía ser literal y al mismo tiempo contener una advertencia implícita. Un acuerdo podía formularse de manera abierta, pero incluir condiciones no expresadas que solo los involucrados entendían. Esta forma de comunicación, lejos de ser ambigua,
era precisa para quienes compartían el mismo marco cultural. En los parlamentos, esta diferencia se hizo especialmente evidente. Las autoridades coloniales creían haber asegurado compromisos duraderos. Registraban acuerdos por escrito, convencidas de haber cerrado un trato definitivo. Poco tiempo después, esos acuerdos se diluían. Desde la perspectiva española, era una traición. Desde la lógica mapuche, el mensaje había sido interpretado fuera de su contexto. El Werken no necesitaba explicar cada detalle. Sabía qué podía decir y qué debía dejar implícito. Su habilidad consistía en medir las palabras, no en multiplicarlas. La eficacia del mensaje dependía tanto de lo dicho como de lo omitido. Esta economía del lenguaje hacía imposible la interceptación efectiva. Además de la palabra, existían señales que no requerían discurso alguno. La presencia o ausencia en un lugar específico, la forma de recibir a un visitante, incluso el silencio, comunicaban información clara. Para el observador externo, estos gestos carecían de significado. Para la comunidad, eran mensajes inequívocos. El territorio mismo actuaba como un medio de comunicación. Senderos utilizados o abandonados, espacios despejados o cubiertos, cambios sutiles en el entorno indicaban movimiento, peligro o seguridad. No se trataba de marcas evidentes, sino de alteraciones mínimas que solo podían ser leídas por quien conocía profundamente el lugar. Los informes coloniales mencionan repetidamente la imposibilidad de sorprender al enemigo. Las tropas avanzaban convencidas de que su movimiento era desconocido, solo para encontrar resistencia preparada. Los oficiales sospechaban de informantes infiltrados. Rara vez lo sabía. La información viajaba de otra manera. El código mapuche no dependía de una red centralizada. No había un punto único que pudiera ser destruido para desarticular la comunicación. Cada comunidad era, al mismo tiempo, emisor y receptor. La información se desplazaba de forma orgánica, adaptándose a las circunstancias. Esta estructura descentralizada fue clave para la resistencia prolongada. La captura de un Werken no paralizaba el sistema. La pérdida de un interlocutor no cortaba la transmisión. El mensaje se reconfiguraba, encontraba nuevas vías, se expresaba de otras formas. El imperio luchaba contra una red que no podía mapear. La incomprensión se profundizó cuando los españoles intentaron replicar este sistema. Buscaron crear intermediarios, imponer traductores leales, controlar la palabra. Sin embargo, sin el respaldo cultural, estos intentos fracasaron. La palabra vacía, desprovista de significado compartido, no tenía efecto. El código no residía en el individuo, sino en la relación. Sin esa relación, no había mensaje. Por eso, la comunicación mapuche sobrevivió incluso cuando se intentó aislar a las comunidades. Mientras existiera contacto, por mínimo que fuera, el sentido podía transmitirse. Esta forma de comunicación resultaba especialmente eficaz en tiempos de represión. Cuando hablar abiertamente era peligroso, el mensaje se desplazaba hacia lo implícito. Cuando los símbolos visibles eran observados con sospecha, el significado se trasladaba al gesto, al recorrido, al silencio. La adaptación era constante. El imperio, habituado a controlar mediante la vigilancia directa, no supo cómo enfrentar una comunicación que no se dejaba atrapar. Podía observar palabras y objetos, pero no el sentido que los unía, y sin ese sentido, cualquier intento de control estaba condenado a ser incompleto. Así, mientras las autoridades coloniales acumulaban documentos y reportes, la verdadera información seguía fluyendo por caminos que no podían registrar. La resistencia no necesitaba ocultarse en la sombra. Bastaba con permanecer incomprensible. El código mapuche no fue un secreto guardado celosamente. Fue un modo de estar en el mundo que el imperio nunca logró descifrar. Con el paso de los años, la administración colonial comenzó a comprender una verdad incómoda. El problema no era la falta de información, sino la imposibilidad de interpretarla. Los informes se acumulaban, los intérpretes se multiplicaban, los contactos aumentaban. Aún así, la comprensión real nunca llegaba.
El imperio estaba rodeado de mensajes, pero era incapaz de leerlos. Este fracaso no fue accidental. El poder colonial estaba construido sobre la idea de que todo sistema podía ser reducido, clasificado y controlado. Lenguas, territorios, leyes y pueblos debían ser traducidos a categorías comprensibles para la administración imperial. Aquello que no podía ser reducido era visto como caos. Sin embargo, el orden mapuche no era caótico. Simplemente operaba bajo una lógica distinta. El llamado código no existía como un conjunto cerrado de signos secretos. Existía como una forma de relación entre las personas, la palabra y el territorio. Su fuerza residía en no separarse nunca de la vida cotidiana. No era un sistema activado solo en tiempos de guerra, sino una manera permanente de comunicarse y reconocerse. Esta integración absoluta fue su mayor defensa. No había documentos que confiscar, ni manuales que quemar. No existían símbolos aislados de su contexto que pudieran ser prohibidos sin afectar la vida misma. Para destruir ese sistema, el imperio habría tenido que desarticular completamente la estructura social mapuche. Y durante siglos no pudo hacerlo. Incluso cuando se impusieron reducciones territoriales, misiones religiosas y nuevas formas administrativas, la comunicación sobrevivió. Cambió de forma, se replegó, se volvió más silenciosa, pero no desapareció. El mensaje seguía circulando en lo cotidiano, en lo aparentemente insignificante, en aquello que no despertaba sospecha. Los textiles continuaron hablando sin pronunciar palabra. Las reuniones comunitarias mantuvieron sentidos que no necesitaban ser explicados. El territorio siguió comunicando pertenencia, peligro y alianza a quienes sabían observarlo. Nada de esto podía ser traducido completamente a los términos del poder colonial. El imperio intentó imponer su propio lenguaje simbólico: banderas, documentos, juramentos escritos. Pero estos signos nunca reemplazaron al sistema existente. Para muchos mapuche, eran capas externas que no alteraban el núcleo de su comunicación interna. Se aceptaban en la superficie, sin que ello implicara una rendición del sentido profundo. Este desfase constante agotó a la administración colonial. No había forma de garantizar lealtades duraderas. No existía certeza absoluta sobre las intenciones reales. La palabra dada no siempre significaba lo que el imperio creía haber escuchado. Cada acuerdo estaba condicionado por un entendimiento que no compartían. Con el tiempo, esta incomprensión se volvió estructural. Las autoridades comenzaron a aceptar que nunca lograrían un control total. La resistencia no se manifestaba únicamente en el enfrentamiento armado, sino en la persistencia de una forma de comunicación que escapaba a toda supervisión efectiva. La verdadera derrota del imperio no estuvo en una batalla específica, sino en la imposibilidad de dominar el sentido. Podían ocupar espacios, imponer normas y levantar fuertes, pero no podían habitar el lenguaje mapuche. Y sin ese acceso, su poder siempre fue parcial. El código, si se le puede llamar así, no fue un arma secreta diseñada para engañar al conquistador. Fue la consecuencia natural de una cosmovisión que no separaba comunicación, identidad y territorio. Un sistema tan profundamente arraigado que no necesitaba ocultarse para ser efectivo. A plena vista, el imperio observó durante siglos un mundo que creía conocer, pero aquello que realmente sostenía la resistencia nunca se dejó capturar. No porque estuviera escondido, sino porque nunca fue pensado para ser comprendido por quien no compartía sus fundamentos. Así, mientras los documentos coloniales intentaban fijar una realidad estable, el verdadero mensaje seguía moviéndose. No escrito, no cifrado, no encerrado en símbolos aislados, vivo, inalterable, incomprensible para quien buscaba dominarlo. Ese fue el verdadero desafío. Y también la razón por la que, pese a todos los esfuerzos, el código mapuche jamás fue descifrado.